puesto que este derecho es el que rige relaciones de nosotros como personas, como ciudadanos, como lo que somos, digamos, sin ningún tipo de rótulo o de alguna característica especial, como decir, como comerciante, como profesional o como jugador de fútbol o como artista. No, sino como persona. O sea, todas las leyes que nos rigen a nosotros por el solo hecho de ser personas están dentro del derecho civil. Por eso dijimos que es la rama más importante del derecho privado, en este caso interno, porque rige relaciones que están dentro de los límites de nuestro país. Porque si fuese situaciones que se dan entre personas que están situadas en diferentes países, ya no rige el derecho civil, sino rige el derecho internacional privado. A ver, supongamos de que hay un derecho de un problema de tenencia, de paternidad, de patria potestad entre el padre y la madre, y resulta que el padre está viviendo en Brasil y la madre está viviendo en Chile, y están, digamos, discutiendo legalmente la tenencia de un hijo. Entonces ahí rige el derecho internacional privado, porque no se puede determinar por las normas de un derecho, ya sea el de un país o el del otro. Entonces ahí se rigen por el derecho internacional privado. En el caso de nuestro país, obviamente es igual. Si hay un problema entre un comerciante de Córdoba, Argentina, y un comerciante de Santiago de Chile, y hay una situación legal y todo lo demás, interviene el derecho internacional, porque no se puede juzgar o solucionar el problema ni con las leyes argentinas ni con las leyes chilenas. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar es del derecho civil, que es el que rige las normas entre nosotros, situados todos dentro del territorio de la nación. Y entre las primeras cuestiones que el derecho civil resuelve es definir a las personas. Todo está definido en la ley, se trata de cubrir todo, y aún así, sin embargo, hay situaciones en las que se presentan casos judiciales donde no se encuentra legislada, que o no son claras las leyes sobre ciertas situaciones. Por eso es que hablamos de que se usa la jurisprudencia, se usa la doctrina de los autores, se utiliza los usos y costumbres como parte del derecho, porque hay muchas veces que las leyes por ahí no son tan claras o no dicen nada sobre determinadas situaciones. Entonces, para tratar de evitar esas situaciones, todo está legislado. Entonces, el Código Civil define a las personas como persona humana o física, y las personas eh, este, jurídicas, o también se dice, no me sale el término, eh, persona jurídica o ideal, ¿sí? En cuanto a la persona humana, se establece que la existencia de la persona humana comienza desde que está en el seno, desde que es gestada, o sea, desde que se encuentra en el seno materno, ¿sí? Desde que el momento de su gestación hasta su nacimiento se la conoce como persona por nacer, y la ley la considera, creo que esto ya lo habíamos hablado, por el solo efecto de que pueden recibir bienes por donación o herencia, y condiciona esa existencia a que la persona nazca con vida. Si no nace o nace muerta, se considera como que nunca existió. Desde ahí ya se considera persona de existencia visible, ¿sí? O humana, como decíamos recién. Entonces, la define a la persona como todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, o sea, de tener derechos y tener deberes. Así dice el Código Civil, civil comercial, recuerden siempre que es civil comercial. Entonces, con esa definición, es lo único que basta desde el punto de vista legal para que seamos considerados personas,
que podamos adquirir bienes por donación o herencia, o sea, tener derechos y además poder obligarnos, firmar contratos, estar obligado ante la ley. Eso es lo que nos hace personas. ¿Sí? Por eso es de que existen las personas de existencia jurídica o legal o ideal. De todas esas maneras la podemos encontrar. Las personas de existencia ideal son esas que pueden adquirir derechos y contraer obligaciones, pero que no tienen características de humanidad, no son humanos, así dice la ley. Pueden adquirir derechos y contraer obligaciones, pero no son humanos. En ese caso, el Código Civil establece que hay dos tipos de personas también jurídicas. Son de carácter público y de carácter privado. Vamos entendiendo entonces, hasta el momento vimos que hay personas por nacer que están dentro de las personas humanas, que son las que no habiendo nacido se encuentran en el vientre de la mamá. Las personas físicas, que somos las que existimos desde el nacimiento hasta la muerte, y las personas jurídicas, ¿sí? O de existencia ideal, que la ley establece que hay dos tipos, ¿sí? Que son, primero las define como los entes que pueden adquirir bienes, perdón, que pueden adquirir derechos o contraer obligaciones que no son humanos o que no presentan signos característicos de humanidad. ¿Sí? Y en ese caso encontramos dos tipos, que son de carácter público y las de carácter privado. Dentro de las de carácter público, el Estado, bueno, la ley, no el Estado, si bien el Estado es el que dicta las leyes, pero la ley y el Código Civil establece que se encuentran el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, la Iglesia Católica. Son las personas jurídicas de carácter público. Y de carácter privado, todas las otras asociaciones, sociedades, cooperativas, fundaciones, todas las que nosotros vimos en economía social, que forman parte, son organismos de la economía social, son personas de carácter, personas jurídicas de carácter privado. Las cooperativas, una ONG, las sociedades comerciales que vimos en economía, las sociedades, las asociaciones como los clubes, todo tipo de asociación civil, son personas jurídicas de carácter privado. Obviamente, estas personas, la ley establece que son distintas a las personas de sus dueños o de quienes las representan, porque por ahí un club no tiene un dueño, por ahí es una asociación civil, pero tiene un representante, ¿sí? Lo mismo una fundación, no tiene dueño, pero tiene un representante legal. Lo mismo pasa con las empresas que son de capital, como la SRL o las sociedades anónimas, donde no hay un dueño, sino hay representantes legales, ¿sí? Hay quienes los representan ante la ley. Bueno, en el caso de estas organizaciones que tienen un patrimonio, a ver, lo que debemos aclarar primero que todas las personas tenemos ciertos atributos que van pegados, ligados a la persona, que son el patrimonio. Bueno, primero la capacidad. Somos personas porque tenemos la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso es lo que nos hace personas. Por eso es de los atributos, podríamos decir el esencial, porque si no tenemos ese, ya los demás tampoco lo tenemos. O sea que podemos adquirir derechos y contraer obligaciones es la capacidad. Otro atributo que va pegado a la persona es el nombre, el patrimonio, el domicilio, el estado, ¿sí? A eso se llaman atributos porque por el solo hecho de ser persona ya están con nosotros, ¿sí? O ya están con la persona jurídica también. Las personas jurídicas también tienen la capacidad, también tienen un nombre, también tienen un domicilio, ¿sí? Lo único que por ahí nos diferenciaría, digamos, que no tienen un estado civil. Nosotros tenemos un estado civil.
Normalmente, cuando nos preguntan estado civil, lo que se nos ocurre es soltero, casado, divorciado, pero en realidad nosotros presentamos un estado en la familia que puede ser de hijo, de padre, del estado que nosotros representemos en el momento. Sí, a eso se llama estado civil en general. Y bueno, y el domicilio, hay distintos tipos de domicilio, más adelante lo vamos a ver, ese otro atributo que tenemos nosotros como persona humana y lo tienen las personas jurídicas también. Y el patrimonio, que también lo vamos a desarrollar más adelante, que toda persona también por el solo hecho de ser persona ya tiene un patrimonio. ¿Sí? ¿Saben lo que es el patrimonio? Hay una idea. En derecho lo vamos a ver, en sistema lo tienen que haber visto. ¿Lo vieron en sistema lo que es el patrimonio? Sí, el patrimonio neto, ¿no? No, patrimonio neto ya es más específico de sistema de contable, digamos. ¿Qué es el patrimonio? Él no dijo lo del patrimonio neto, de ahí más que no haya explicado, no recuerdo. Porque creo que lo estoy hablando pasado, si no me equivoco. O sea que no. Bien. El patrimonio, Puede ser todas las cosas que nos regalan, no le o sea, los entendí, socios. no le entendí, disculpe. Podría ser todas las cosas que no vienen de la empresa, pero sin haber comprado, o sea, como una especie de, ¿cómo decirlo? Un aporte, digamos, de socio. Y más o menos, por ahí va encaminado. El patrimonio es todo, a ver, le digo en palabras simples, sin definición de diccionario, es todo lo que una persona tiene, ¿sí? Todos los derechos que una persona, primero, todos los bienes materiales o inmateriales que son de propiedad de una persona, los derechos que posee una persona, ¿sí? Y también las deudas que posee una persona. Todo eso es el patrimonio. Si buscamos una definición, podemos decir que es el conjunto formado por los bienes, derechos y deudas de una persona. Sí, eso es el patrimonio. Y es un atributo principal, ¿no? Uno de los atributos de la persona, porque nosotros, si ya dijimos en el concepto de que hay personas por nacer que pueden tener bienes, o sea que nosotros podemos tener bienes no desde que nacemos, sino aún antes. O sea que podemos tener un patrimonio antes de nacer. Por eso la ley considera a la persona por nacer, ¿sí? Porque ya puede tener un patrimonio. Supongamos, yo le había dado un ejemplo, que un familiar, llamémosle tío, abuelo, le quiere hacer un regalo, una donación, o dejarle como herencia al bebé que está en la panza de una sobrina, por poner un parentesco, y un tío al bebé que está en la panza de una sobrina le quiere dejar un bien. Supongamos una vivienda, un departamento. Entonces, cuando ese bebé nazca, ya va a tomar posesión de la propiedad de ese, no posesión, sino va a tener el derecho adquirido de la propiedad del departamento. Sin posesión no va a poder tomar porque es un bebé, pero sí ya va a tener la propiedad porque recibe esa donación, ese regalo o esa herencia. Entonces ya va a tener un patrimonio. Entonces nosotros podemos tener un patrimonio no desde que nacemos, sino desde antes de nacer. Sí, y va pegado con nosotros hasta que nos morimos. El único momento en que la persona se despega de su patrimonio o de sus atributos en general es con la muerte. ¿Sí? Entonces el patrimonio, recuerden que son los bienes, los derechos y las deudas que posee una persona. ¿De dónde sale esto de patrimonio neto? Que contablemente nosotros dividimos al patrimonio en activo y pasivo. El activo están los bienes y los derechos y en el pasivo están las deudas. Y aquí llamamos patrimonio neto a la diferencia entre el activo y el pasivo. Por eso les decía que el patrimonio neto es algo específico de la parte contable, ¿sí? Desde el punto de vista legal,
eso no tiene muy mucha referencia, ¿sí? Solamente Mucha sabemos. importancia, profe. ¿Cómo? Mucha importancia. O sea, no tiene mucha importancia en el ámbito legal, es lo que quieres decir. Exactamente, podríamos decir que no tiene mucha importancia. No es lo que a nosotros ahora nos preocupa la definición, ¿sí? Nosotros hablamos del patrimonio en general, conjunto de bienes, derechos y deudas de una persona, ¿sí? Profe, ahí tengo Después, una duda. después igual lo vamos a desarrollar al tema patrimonio aparte, ¿no? Si no, solamente quería que quede claro que por el solo hecho de ser persona, nosotros tenemos todos esos atributos. Patrimonio, ya dijimos, capacidad primero, patrimonio, domicilio, estado, ¿sí? Tanto la persona física como la persona jurídica tienen su propio patrimonio, distinto al de sus dueños. Aun cuando hay una persona, supongamos en el caso de una empresa, que cualquiera de ustedes es empresario, tiene un negocio, bueno, ese negocio tiene su patrimonio y ustedes tienen su patrimonio. Supongamos que forman una sociedad entre ustedes, ¿sí? Forman una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad comercial. La sociedad tiene un nombre, supongamos que lo llamamos Sexto de Economía, y ese es el nombre de la sociedad. Bueno, Sexto de Economía va a tener su nombre, su patrimonio, su domicilio, y cada uno de ustedes va a conservar su nombre, su domicilio, su patrimonio. O sea, son separados de la persona. Eso es lo que quiero que quede claro, ¿sí? Cada una de las personas tiene su propio nombre, su propio patrimonio. Y cuando formamos parte de una persona jurídica, esa persona jurídica tiene su propio nombre, su propio patrimonio, su propio domicilio, ¿sí? Su propia capacidad. Por eso es de que hay distintos tipos de personas. ¿Estamos? Bien. ¿Cuándo comienza y cuándo termina la existencia de la persona? De la persona física o la persona humana, es clarito. Bueno, ya dijimos que comienza cuando está en el seno materno, cuando es concebida en el seno materno, ¿sí? Cuando nace ya empieza a ser, deja de ser persona por nacer, se llama persona visible. Y termina la existencia con la muerte, cualquiera sea la causal de muerte. ¿Estamos? Bien, ya enseguida en la próxima clase vamos a continuar.